Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Te invito allí a que vengas a Mateo capítulo 5, versículos desde el 16 al 20. Vamos a leer Mateo capítulo 5, del 16 al 20. ¿Estás conmigo, hermano? Ponte de pie y vamos a ser todos al unísono para que la iglesia escuche la palabra de Dios y podamos prestar atención a este pasaje que es bien interesante, cómo Jesucristo hace una bisagra para poder pasar de su presentación a el contenido de lo que Él quiere decir. Mira lo que dice el versículo 16. Todos, por favor, 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Perdón, el reino de los cielos. Verso 20, todos por favor. 1, 2, 3. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Querido Padre, gracias por tu palabra y permítenos, Señor, escuchar tu voz, que el Espíritu Santo, Señor, nos lleve a la necesidad que ahora mismo tú sabes que tenemos. Solo tú conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón, conoces nuestras intenciones. Sé propicio a nosotros, pecadores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Siempre, hermanos, es importante para poder entender, ir un poquito al contexto del pasaje. Nota en el capítulo 5, versículo 1, a quién está dirigido esta enseñanza. Ya hemos dicho, vamos a leerlo para que recuerdes. Versículo 1 dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Los discípulos significa los seguidores de Jesús. Jesús había llegado a un momento de fama. Si tú lees el capítulo 4, el anterior, el versículo 24, fíjate, dice el versículo 24, el 4:24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Wow, la fama de Jesucristo se había dado notoria en toda esa región. Si tú ves un mapa y vas a Jerusalén, vas a ver que toda la tierra de Canaán, toda la tierra al otro lado del Jordán, toda la gente estaba hablando de Jesús, hablando de las enseñanzas que este rabino nuevo había traído. Ahora, fíjate que él se va a sentar con los discípulos y cuando él termina las enseñanzas, mira cómo la gente, después de escucharle a Jesús, capítulo 7 al final,
al final, versículo 28, mira lo que dice el autor después de Jesucristo terminar su sermón. Él dice, versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me encanta esto, porque fíjate que yo creo que la iglesia también tendríamos que, después de escuchar la forma que Jesucristo nos enseña a vivir en el reino, deberíamos salir de aquí maravillados de que tenemos una enseñanza práctica para nuestros días ahora. Siempre es para mí, le pido a Dios que me dé la oportunidad de que cuando salgas, pues salgas conociendo. Yo les he dicho que esto es como un vuelo, y a veces cada domingo el vuelo se repite, vienes, te pones el cinturón, te pones listo para salir del vuelo, pero algunos en el vuelo, ¿qué hacen? Se duermen, hasta que viene una turbulencia, y entonces se despiertan y dicen, wow, ¿qué está pasando? Bueno, el propósito de esta mañana es que no nos duramos, que estemos dispuestos a estar un poquito alertas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios me va a enseñar para conocer mejor al piloto? Que salgamos de aquí conociendo al piloto, Jesucristo, el piloto de nuestras vidas, y salgamos de aquí, wow, eso es lo que Dios quiere para mi vida. Sí, eso es. Entonces salgamos maravillados. Amén. Ok, entonces vamos al texto. Versículo 16, fíjate, qué interesante. Jesucristo, después de decirnos que somos luz y sal, que eso ya hemos visto qué significa ser luz, qué significa ser sal. Luz para traer la luz tiene responsabilidad de aclarar las tinieblas. Así que tu vida y mi vida tiene sentido, porque cuando salimos de aquí, de este lugar, a donde vayamos, ¿qué vamos a encontrar? Tinieblas, oscuridad. La gente no está despierta a lo espiritual. Entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad es ser luz. Luz en las tinieblas. Cuando vos estás con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, tu esposa, y ves que está en tinieblas, ¿cuál es tu responsabilidad? Aclararles con la luz de la palabra de Dios. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás en cualquier parte, con tu amigo, tu amiga, cuando estás en el mundo, tu responsabilidad, mi responsabilidad es acercarte con la luz, y una forma muy sutil acercarte y comenzar a traer luz, verdad, para que la gente entienda que lo que está haciendo está yendo contra Dios, contra su creador, contra su hacedor. Que la gente en este mundo es enemiga de Dios, no se da cuenta, pero nosotros somos la luz, y entonces la luz comienza a penetrar la sociedad, los hogares, la iglesia, todo el medio ambiente. Que cuando Dios dice que somos la sal, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Corrupción. Desde arriba hasta abajo, o desde abajo hasta arriba. Corrupción en todos los estamentos. Es increíble ahora cómo, si tú prestas atención, en el mundo hay una situación donde lo que llaman la globalización es tratar de que haya pocos gobernando el mundo. Entonces se han reunido las grandes empresas de la tecnología, las grandes empresas de los bancos, las grandes empresas del internet, todas estas grandes empresas que ahora son multimillonarias, se han reunido para tratar de ellos organizar cómo dirigir el mundo, cómo dirigir la humanidad. Y tenemos que tener mucho cuidado, discernimiento, porque esta gente no quiere dirigir para bien a la sociedad,
quiere tener una sociedad esclavizada para que solo cierto grupo de personas siempre tengan acceso a las cosas, a los bienes, mientras tiene a la gente en la esclavitud. La corrupción siempre va a haber. En la calle, policías pidiendo coimas. Bueno, aquí no, gracias a Dios no se ve mucho, pero hay. Hay tráfico de niños, hay. Tráfico de droga, hay. Policías corruptos, hay. Pastores corruptos, hay. Gobernantes corruptos, hay. O sea, la corrupción está, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Sal. Para que nosotros podamos detener esa corrupción. La sal tiene esos dos factores. Primero, detener la corrupción y luego dar sabor a la comida. Bueno, tú y yo somos llamados a detener la corrupción y a dar sabor a este mundo. Ok, entonces, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encanta cómo Jesucristo dice: mira, de lo que se trata la vida cristiana en el reino de Dios, cuando tú eres luz, cuando tú eres sal, cuando tú estás viviendo el sermón de la montaña, cuando estás viviendo las 9 bienaventuranzas, de eso ya habíamos hablado. ¿Saben lo que va a suceder? Que esas obras van a glorificar a Dios el Padre. Wow. Nosotros tenemos esa motivación interna que permite que cada vez que yo digo, hago cualquier cosa, lo que busco en el reino de Dios, ¿qué es? Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Si esa no es tu motivación, tendrías que indagar tu corazón, examinar tu corazón. A ver, todo lo que haces es para agradar a tu Padre, para glorificar a tu Padre. 1 Corintios 10:31, Pablo dice: mira, todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, en el reino de Dios lo que importa es que Jesucristo se lleve la gloria, que Jesucristo sea glorificado. ¿Cómo va a ser el glorificado? A través de vuestras obras de luz, a través de vuestras obras de sal, a través de vuestras obras de justicia. Wow, esto seguramente los discípulos estaban escuchando esto y ellos seguramente, como nosotros, decimos: pero esto está duro, está difícil, no es fácil, ¿verdad? Pero sabes, por eso es que él primero tuvo que empezar dándoles las bienaventuranzas, diciéndoles que primero habría que trabajar en el carácter interno. Pero fíjate, esto es interesante, que las bienaventuranzas son características de Jesucristo. Así que lo primero que Dios hace es darte algo interno que te va a ayudar a poder resolver situaciones en la vida práctica, externa. Por ejemplo, Jesucristo en las bienaventuranzas dice primero que debemos ser pobres de espíritu. ¿Qué eso significa? Pobres de espíritu es humildes. Humildes. Así que no puedes tú decirle a Dios: Señor, aquí vengo con estas obras maravillosas para agradarte. No podemos. Necesitamos que Él obre en nosotros para que nosotros, cualquier cosa que a través de nosotros pueda Él hacer, nosotros seamos el canal por medio del cual Él obra. Cuando dice Jesucristo que nosotros debemos de ser, debemos llorar por nuestro pecado, llorar por nuestra situación espiritual, llorar porque nosotros siempre estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Debemos llorar porque estamos quebrantando la palabra de Dios. A cada momento debemos llorar, pero debemos arrepentirnos.
Ahora, ¿eso cómo sucede? Es Dios provocando en nosotros un genuino arrepentimiento. Dios poniendo humildad en nuestro corazón, Dios poniendo genuino arrepentimiento. Luego dice, no solamente que los humildes, no solamente los mansos, pero también, fíjate, dice los misericordiosos. O sea, ¿cómo? ¿También tengo que ser misericordioso? Sí. Pero todas estas características que tienen que salir de adentro es porque ya Cristo está morando en nosotros. Y entonces cuando tú caminas con Jesucristo, todo lo demás que te va a pedir, estás capacitado porque hay alguien adentro tuyo que está queriendo salir y mostrar y demostrarse a través tuyo. Y entonces ese es Jesucristo que quiere manifestarse a través de tu vida y de mi vida. No es algo que yo tengo que procurar hacer, es algo que yo tengo que dejar que esa presencia de Cristo comience a mostrarse a través de mi vida. Entonces esa es la única forma que tú vas a poder glorificar al Padre. Dejar que Cristo obre a través de tu vida. ¿Cómo? Aplicando las 9 bienaventuranzas. Siendo humilde, siendo manso, teniendo hambre y sed de justicia, haciendo todas estas cosas que te dice que es. ¿Cómo podemos nosotros tratar de entender el cristianismo? Escucha, está hablando Jesucristo a los discípulos y los discípulos tenían que entender, no es algo que tú vas a producir internamente, es algo que Jesucristo a través de su Espíritu Santo comienza a producir y a provocar dentro de nosotros. Es totalmente como la salvación. ¿Cómo es que fuiste salvo? ¿Tú hiciste algo para ser salvo? ¿Alguien hizo algo para ser salvo? La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que para ser salvo Dios tenía que hacer algo para resucitarme. Y acá estamos. Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas y estamos vivos. Ahora, Jesucristo dice, ahora que estás vivo, yo voy a comenzar a hacer algo a través de tu vida. Yo voy a comenzar a hacer algo a través de tu vida. No solamente que eres salvo, pero ahora yo voy a comenzar un plan en tu vida. Y el plan es que Cristo sea mostrado, que Cristo sea expresado, que Cristo sea exhibido. Ahora, volvamos al texto, versículo 17. Fíjate, Jesucristo dice algo interesante. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjate, es interesante que cuando Jesucristo estuvo acá con los discípulos, también habían otro grupo de personas que estaban alrededor de ellos. O sea, los discípulos que obedecían a Jesús. Pero también estaban los antagonistas de la historia. ¿Quiénes eran los antagonistas de la historia? Los que estaban en contra de Jesús. Los fariseos, los escribas. Estos no entendían lo que Jesucristo estaba tratando de explicarles, que Él había venido no para quebrantar, romper o anular la ley, sino que Jesucristo vino para cumplir toda la ley. Entonces, yo creo que aquí debemos nosotros agradecer a Dios, porque, pregunta, ¿alguien puede cumplir la ley? Dice Santiago que si quebrantas uno de los mandamientos, ¿quebrantaste? Todos. Pero ¿quién no quebrantó la ley? ¿Quién fue justo delante del Padre? Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora? Está a la diestra de Dios Padre, pero también está morando en nosotros. Por lo tanto, yo puedo hacer obras de justicia porque hay un justo dentro mío. Eso es maravilloso.
Jesucristo, que es justo, el que mora en mí, Él va a provocar en mí a hacer obras de justicia, así como Él vino no a quebrantar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces los fariseos no entendían, porque ellos decían: no, nosotros cumplimos la ley, nosotros sabemos qué es la ley. Pero ellos no estaban entendiendo que cuando Él vino a cumplir la ley, pero no solamente a cumplir. Fíjate lo que dice: no vino a abrogar la ley, no vino a romper la ley, sino a cumplirla. Fíjate, Jesucristo cumplió de dos maneras la ley. La primera forma que Él cumplió es que en Él todo lo que decía el Antiguo Testamento quedó cumplido. La ley en Jesucristo está hasta Jesucristo. La ley era simplemente como un mandamiento que estaba allí afuera nuestro. Es como cuando tú sales a la calle y ves las señales de tránsito. ¿Qué son las señales de tránsito? Leyes. Pare, tantos kilómetros, tanta distancia. Vas a un parque, ¿qué ves en el parque? Señales. La ley es eso, te muestra qué es lo que no debes hacer. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino a cumplir la ley, lo que tú y yo no podemos cumplir, pero Él vino a hacer algo mucho mejor que eso. Porque, fíjate, Él dijo así en el versículo 21: oíste que fue dicho, no matarás. No matarás. Eso fue el Antiguo Testamento, eso fue la ley. Así decía la ley de Dios. Pero cuando Él vino a decirnos algo más profundo, que dice: y cualquiera que matare será culpable del juicio. Eso es el Antiguo Testamento, eso decía la ley. Versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante del concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta cómo Jesucristo no solamente vino a mostrarnos que Él cumplió la ley, pero Él vino a decirnos que cumplir la ley sin tener la motivación correcta para cumplir la ley no es suficiente? O sea, ¿qué es la condición ahora que Jesucristo pide? No solamente no es que mates. La condición de Jesucristo ahora es la raíz de donde viene ese sentimiento o esa acción. ¿Cuál es la raíz? Cuando tú le dices a tu hermano fatuo, necio. Cuando tú tienes en tu corazón ira contra tu hermano. O sea, el problema de los judíos, los fariseos, es que ellos hacían todas las cosas exteriormente. Decían: sí, nosotros, la ley de Dios dice esto y eso hacemos. Pero no estaban haciendo de corazón, no estaban haciendo realmente entendiendo la parte interna que debían ellos tener bien claro para poder hacer obras justas delante de Dios. No solamente para Jesucristo, escucha esto, no solamente es hacer las cosas externas, pero es hacer las cosas externas con una actitud interna. ¿Entiendes eso, hermano? No solo hacer las cosas, no solamente venir a la iglesia, no solamente cantar alabanzas, no solamente dar las ofrendas. Todo eso está bien si es que hay una motivación correcta interna. ¿Cuál debería ser nuestra motivación correcta interna? Glorificar al Padre. Si tú vienes a la iglesia con otra motivación que no sea glorificar al Padre, ¿será recibido eso agradable a Dios? No. Si tú vienes a la iglesia a orar, a diezmar, a ayunar, pero con una motivación que no sea glorificar al Padre, esas obras no serán recibidas como lo fue
¿Te acuerdas? Si regresamos a Génesis capítulo 3, donde Caín y Abel trajeron sus ofrendas, hubieron ofrendas que Dios rechazó porque no venían con una motivación correcta. Y ese es el problema que Jesucristo aquí está tratando con los discípulos, en que ellos entiendan que no sean como los fariseos, simplemente cumpliendo actividades, haciendo cosas y ocupados de aquí y ocupados de allá. Pero ¿y las motivaciones? ¿Por qué lo estás haciendo en realidad? La primera motivación que deberíamos preguntarnos es: ¿esto para la gloria de Dios? Entonces podríamos decir: ok, hagámoslo. Ok, entonces Él vino a cumplir la ley, no vino a quebrarla, Él vino a cumplirlo. Pero cuando Él vino a hacer la ley, Él cumplió la ley. Lo que Israel no pudo hacer, lo que nosotros no podemos hacer, Él vino a hacerlo, cumplir la ley. Por eso es que le necesitamos a Él, porque es el único que puede cumplir la ley externamente e internamente. Cuando tenemos a Él, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a no solo cumplir la ley, sino el espíritu de la ley. Y Jesucristo los estaba tratando de enseñar. Los fariseos tenían simplemente esta actitud mala, incorrecta, de hacer todo superficialmente. Por eso Jesucristo llegó a decirles a los fariseos, a los judíos de ese entonces, les decía: este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos. ¿Ves qué importante para Jesucristo es nuestra motivación? No solamente nuestras obras externas, pero es la motivación interna lo que Jesucristo está buscando. ¿Cómo yo estoy internamente respondiendo a el discipulado que Jesucristo me está pidiendo? Como hombres, nosotros somos y sabemos que tenemos que cuidar de nuestra familia. ¿Cómo? Trabajando, cuidando, proveyendo, y lo hacemos. La pregunta es: ¿con qué motivación lo haces? A veces me asusta ver que gente me dice: pero pastor, yo trabajo, pastor, yo me esfuerzo y mi familia no reconoce. Yo me preguntaría: ¿con qué motivación estás haciendo eso? O sea, ¿estás buscando que la gente te comience a reconocer, diga: oh, qué bien, qué lindo que lo que haces, qué fantástico, este hombre esta persona es así, esta persona es así? Ese era el problema de los fariseos, que ellos hacían, pero hacían para buscar la gloria de los hombres, que los hombres les felicitaran. Jesucristo dijo: si un hombre te felicita lo que haces, ya has tenido tu recompensa. Pero nosotros como cristianos, ahora en el reino de Dios, debemos preocuparnos no solo lo que hacemos, sino con qué actitud hacemos. Sí está esto penetrando y sí está aclarando tu sistema de valores en este mismo momento. Esto hay que enseñar a nuestros hijos. Cuando tú le pides a tu hijo: ve a hacer algo, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación que le lleva a hacer? A veces quizás no hacemos ni ayudamos a colaborar para que nuestro hijo entienda esto, porque hacemos cosas o pedimos cosas a nuestros hijos que hagan, pero si nosotros les premiamos, les damos un premio, les damos una recompensa, no está mal darle una recompensa, pero el problema es que si el niño aprende que simplemente hay que hacer por la recompensa, estaremos enseñando bien a nuestros hijos que hay que hacer porque nosotros vamos a recompensarlos. O nuestros hijos tienen que hacer lo que tienen que hacer es porque ellos tienen que obedecernos. La obediencia es la actitud interna que nosotros incluso hacemos y tenemos delante de nuestro Padre.
¿Por qué yo hago lo que hago? Porque quiero obedecerle a mi Padre. Quiero de esa manera glorificar a mi Padre. Jesucristo vino a cumplir, no vino a quebrar la ley, vino a cumplirla, pero no solo como los fariseos, no solo como la antigüedad lo hacía externamente, pero Él vino a cumplirlo totalmente. Me encanta cuando el Padre se dirige al Hijo 3 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Cuando el Padre ve al Hijo bautizándose, ¿cómo le dice? Cuando ve al Hijo le dice: este es mi Hijo amado. Después en el monte de la transfiguración le ve a Jesucristo totalmente santificado, puro, y dice: este es mi Hijo en el que tengo ¿qué? Contentamiento. Me encanta cómo Jesucristo delante de su Padre, Él no solo vino a ser, pero Él tenía un corazón en la parte más profunda de su mente, de su corazón, agradar y glorificar al Padre. Entonces, Él vino a cumplir la ley, pero es interesante que no solamente vino a cumplir la ley, tanto externa como internamente, pero Él vino a cumplir la ley moralmente. Ahora, mira, es interesante que cuando Él estuvo aquí, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dice así, mira, verso 1, Juan 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era la idea de Juan el Bautista? El rey está aquí. El rey Jesús ya está aquí con nosotros. Él vino a ofrecernos un reino. Arrepiéntanse y acéptelo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El rey está aquí, arrepiéntanse. Luego en el capítulo 4, Jesucristo también, Él viene con este mensaje. Fíjate, dice en el versículo Jesucristo dice: perdón. Fíjate en el versículo 23, 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesucristo vino y predicaba el reino. Ok, ahora fíjate, la pregunta es: Juan el Bautista vino predicando el reino, que el rey ya estaba con ellos. Jesucristo vino y les dijo: yo soy el rey, aquí estoy, mi Padre me envió. Si tú buscas en Lucas capítulo 4, ven conmigo, Lucas capítulo 4, este es un pasaje maravilloso, porque aquí Jesucristo va a cumplir la totalidad de lo que todo el Antiguo Testamento se venía diciendo, que iba a venir un rey, iba a venir un Mesías, que Dios iba a enviar a alguien para salvar al pueblo. Mira el capítulo 4 de Lucas, versículo 20, dice, bueno, voy a leer desde el 16 para que se entienda. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Jesucristo estaba leyendo este rollo de Isaías, esta parte de Isaías. Y entonces versículo 20 dice: y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Jesús se sentó después de haber leído, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Y Jesús comenzó a decirles, fíjate, esto es fascinante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía de Isaías, hecha miles de años atrás, ahora estaba siendo cumplida. El que iba a venir para dar libertad a los presos, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor, ya estaba ahí frente a ellos. Él les dijo, hoy se ha cumplido. Él no vino a quebrantar la ley, Él no vino a romper la ley, Él vino a cumplirla. ¿Sí ves? Él vino y les demostró a la gente de ese entonces, hey, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Ahora, yo no sé, pero imagínate, ahora que vemos nosotros la película de atrás, ¿qué pensaríamos de la gente que en vez de aceptarlo comienza a rechazarlo, como los fariseos? ¿Qué es lo que está pasando con esta gente que lo rechaza? Esta gente está ciega espiritualmente. Esta gente está muerta espiritualmente. Ahora, lo que sucedía en ese entonces sucede ahora mismo en nuestros días. Y que nosotros decimos que Jesucristo es el Señor de la iglesia, pero la gente no entiende. No entiende que Él es el Señor de la iglesia. No entiende que Jesucristo ahora Él tiene su iglesia y es su reino y Él gobierna su iglesia. No entienden. Por eso es que encontramos gente que va de iglesia en iglesia, que va de pastor en pastor, que va de congreso en congreso, de actividad en actividad, porque no encuentra un lugar donde haya una iglesia, donde en esa iglesia se note, se vea que cada creyente que está en la iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza no es del pastor. ¿Quién es? Cristo. No entiendo por qué la Iglesia Católica todavía insiste en decir que el Papa es la cabeza de la iglesia. Eso es antibíblico. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, fíjate, volvamos a Mateo capítulo 5. Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo mencionó estas palabras interesantes, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los fariseos tenían ese problema, que ellos hablaban de Dios, conocían, dice que conocían de Dios, pero ellos no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ellos no estaban dispuestos a aceptar a Jesucristo. Ellos no estaban dispuestos a decir, wow, está aquí el Mesías con nosotros, me rindo. No, ellos todavía estaban esperando un Mesías de la forma, de la manera que ellos imaginaban el Mesías. ¿Qué era el Mesías que ellos esperaban? Un Mesías luchador, un Mesías héroe, un Mesías que venía con un ejército para destruir a los malos. Pero se equivocaron, porque el Mesías que tenía que venir primero tenía que ser cordero, para poder redimir a su pueblo, a su iglesia, y luego vendrá como león, como el león de la tribu de Judá. Pero ahora Cristo vino como cordero. Los judíos, los fariseos, los escribas no entendieron los tiempos. Nosotros, hermanos, estamos entendiendo los tiempos. ¿Quién es Jesús? Cuando decimos que Él es el Señor de la iglesia, ¿entiendo yo lo que implica eso? ¿Sabes? Creo que pues es la peor blasfemia que podemos hacer en la iglesia, decir que Jesucristo es mi Señor y hacer lo que yo quiero.
La peor blasfemia que puedes hacerle a Dios. Salir de aquí diciendo, yo sí conozco y sé que es del Señor, pero sigues haciendo con tu vida lo que tú quieres. ¿Te imaginas que tu hijo te diga, sí, papi, yo te quiero, yo te amo, pero no te metas en mi vida? Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cómo? Un poco no concuerda, ¿no? Si vas a llamarle al Señor, a Jesucristo, el Señor de tu vida, y persistes haciendo lo que tú quieres. Volvamos al capítulo 5, 16, porque ya hemos visto entonces que Jesucristo vino a cumplir la ley, no a romperla, no a quebrantarla. Él la cumplió exactamente como el Padre lo había mandado. Cumplió la ley del Antiguo Testamento, pero también cumplió la ley moralmente. Versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me encanta esto porque mira, estamos frente a este libro, la palabra de Dios, que es un libro confiable, es un libro que tiene la verdad absoluta, no es algo que será, no será, tal vez, quizás, a lo mejor. No, la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para que podamos confiar en este manual, porque este manual es eterno. Este manual siempre estará y siempre Dios hablará por este manual. Ni una jota ni una tilde pasará si es que no se ha cumplido lo que ha dicho este manual. Dios no puede equivocarse. Él no puede, me equivoqué. No, Él tiene un plan y Él está llevando adelante ese plan. Y en ese plan estás tú, estoy yo. Y entonces es mejor meterse en ese plan para poder estar parte del plan de Dios, que ni una jota ni una tilde se va a dejar de cumplir por parte de Dios. Si Él lo ha dicho, lo hará. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Tienes que tener mucho cuidado, porque hoy veo que hay mucha gente que tuerce la Biblia, manipula la Biblia para decir sus errores, sus herejías, y de esa manera manipular al pueblo. Es terrible lo que estamos mirando. Iglesias que creen a unos pseudos apóstoles, pseudos profetas, pseudos visionarios que vienen con palabra de Dios nueva y fresca. Ten cuidado que nada de lo que Dios ha dicho será quitado, será faltado, sino que cada palabra que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Claro, fíjate qué importante esto, especialmente los líderes, especialmente los maestros, especialmente los que tenemos este ministerio de enseñar la palabra. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Tenemos que enseñar toda la escritura, no solamente las cosas que nos gustan, no solamente las cosas que nos caen bien, pero tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, Pablo dijo, yo no tengo de qué avergonzarme porque he enseñado todo el consejo de Dios. Y enseñar el consejo de Dios es enseñar a los discípulos desde el mandamiento más pequeño hasta el mandamiento más grande. Y de eso trata la gran comisión. Jesucristo les mandó a los discípulos, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, que enseñándoles que guarden todo lo que yo los he enseñado, todo lo que Él ha enseñado, lo pequeño y lo grande, lo fácil y lo difícil. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y él los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Me encanta esto porque la grandeza en el reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas materiales o externas que podemos adquirir en este mundo. La grandeza en el reino de Dios es para aquel hombre y para aquella mujer que toma en serio la palabra de Dios y enseña a sus hijos, a su esposa, a la congregación, cómo Dios quiere que vivamos en el reino de Dios. Ese será un hombre, una mujer grande en el reino de Dios. Para enseñar necesitas conocer la palabra de Dios. Versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí hay una pregunta que cabe mencionar, porque parecería que esto de que no entraréis en el reino de los cielos, Jesucristo, ¿a quién está hablando? A los discípulos. Se supone que los discípulos ya estamos, ¿dónde? En el reino de los cielos. Pero ¿por qué Jesucristo les dice a los discípulos que si la justicia de ellos, el obrar de ellos, las obras que van a hacer con una buena actitud, si no es con buena actitud, mejor y mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos? ¿Qué estaba diciéndoles Jesucristo? ¿Que iban a perder la salvación? ¿Que iban a ser desechados del reino? No. De acuerdo al contexto, la frase no entrarás en el reino de los cielos significa que una vez que estás en el reino, necesitas ocuparte de ese reino. Y entonces cuando te ocupas de ese reino, entonces estás parte del reino. Fíjate en Mateo 6:33, mira lo que dice Jesucristo respecto a ocuparnos del reino. 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, una vez que ya estás en el reino de Dios, una vez que eres hijo de Dios, una vez que ya tienes el Espíritu Santo de Dios, una vez que ya conoces la palabra de Dios, ¿qué es lo que Jesucristo espera de nosotros los discípulos? Es que nos interesemos de este reino. ¿Cómo es que yo debo interesarme en este reino? Bueno, amar lo que el rey ama y odiar lo que el rey odia. ¿Qué es lo que el rey ama? Que hagamos justicia, que hagamos obras de justicia, que seamos luz, que seamos sal, y que lo hagamos con una motivación correcta, que es para su gloria. Entonces, cuando estamos viviendo el reino de Dios, es interesante que alguien lo dijo muy atinadamente, que cuando la iglesia vive el reino de Dios, cuando el cristiano vive el reino de Dios, es la única forma de poder impactar a este mundo, poner patas arriba a este mundo. Porque la gente va a poder mirarnos que nuestra fe, nuestro compromiso con Jesucristo es real. No es simplemente un religiosismo externo, sino que es un cambio interno que nos permite mostrar seria y sinceramente a Cristo. Cuando Jesucristo dijo: no entraréis en el reino de los cielos, estaba dando la importancia a los discípulos de vivir preocupados ya de este reino nuevo en el que estamos. Hay muchas cosas que podrías pensar, cómo ocuparte en el reino de Dios. Cuando terminamos, creo que en noviembre, terminamos de celebrar
el movimiento protestante, el protestantismo de la Reforma, es interesante que Lutero, una de las cosas que hizo es volver a la iglesia a las cosas más importantes, a las cosas que para Lutero vio que eso no podríamos tener, no podríamos hacer que el mundo lo vea como frágil, como débil. ¿Y qué cosas es lo que dijo Lutero? Me encanta. Dijo, sola escritura. En el reino de Dios nosotros tendríamos que estar bien claros que cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia, en la vida, las decisiones que tomemos, tiene que venir ¿de dónde? Sola escritura, sola fe. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe. Necesitamos entender qué significa esto de la fe. ¿Es algo que proviene de mí o proviene de Dios? Dios me da fe para que yo pueda creer su palabra. Sola fe, sola gracia. La salvación es por gracia, la santificación es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Solo Cristo, solo Cristo. El cristianismo debe entender que estas cosas son fundamentales y a Él solo sea la gloria. El reino de Dios debería centrarnos a cada uno de los cristianos en estas cosas del reino que importan al Padre, para que podamos ver que este reino es un reino diferente al reino del mundo, y este reino comience a dar luz y sal al mundo para que el mundo pueda ver la diferencia. Déjame terminar esto de cómo es que Jesucristo vino, no quebrantó la ley, cumplió toda la ley, y Él lo que quiere de nosotros es que nuestras obras sean mayor que la de los escribas y fariseos. Fíjate que cómo termina en el capítulo 5, 48. Me encanta esto. Jesucristo les está diciendo a los discípulos que nuestras obras tienen que ser mayor que la de los fariseos, pero Él pone la vara más allá. Fíjate, Él dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, yo creo que los discípulos en ese momento como que se desinflaron y querían morirse. Señor, pero ¿cómo estás pidiéndonos que seamos perfectos si somos pecadores, si somos imperfectos? Ahora, si tú te desconectas de lo que Jesucristo vino diciendo desde el principio, obviamente que te vas a poner un poco nervioso. Pero fíjate que hemos dicho que una vez que aceptamos a Cristo, Cristo muere en nosotros y el Espíritu Santo comienza a mostrar a Cristo. Fíjate, el que mora en nosotros es Jesucristo. Él es el perfecto. Él es perfecto. Entonces lo que Dios está diciendo, lo que Jesucristo está diciendo, es que es posible que nosotros seamos como nuestro Padre Celestial a medida que vamos nosotros mostrando el carácter de Cristo, a medida que vamos mostrando su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su gracia, a medida que vamos desarrollando ese carácter de Dios que ya está en nosotros a través de Cristo, del Espíritu Santo, es que vamos a poder ir no siendo perfectos, sino vamos a poder ir madurando en esa relación con nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso. Mira, Jesucristo nunca te va a pedir hacer algo que Él sabe que no puedes. Pero Él, ¿por qué te pide y me pide a mí que seamos perfectos? Porque Él sabe que tenemos la capacidad, tenemos todo lo que necesitamos para poder cumplir ese mandamiento. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, tenemos su palabra, tenemos la iglesia,
tenemos una conciencia renovada, tenemos un corazón transformado. Y entonces, a medida que vamos creciendo, vamos a ir cada vez mostrando el carácter de Cristo y mostrando esa vida que va agradando al Padre. Ser perfecto, cada día, cada día. Madurez, 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 madurez. El problema es que en la iglesia no estamos buscando las cosas del reino y muchas veces nos distraemos en las cosas de este mundo y a veces damos mucho más tiempo acá y descuidamos el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces Jesucristo hace una introducción de que así como Él vino, no para quebrantar la ley, sino para cumplirla, así nosotros también estamos ahora, no para quebrantar la ley, sino para cumplirla. Amén. Estamos en la capacidad de hacerlo. Tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. Amén, hermanos. Vamos a cerrar los ojos un momentito.